Primera carta de San Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los emigrantes esparcidos por el Ponto, Galascia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos por designio de Dios Padre para ser santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre, os deseo la gracia y la paz en abundancia. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, reservada en el cielo para vosotros, a los que el poder divino asegura mediante la fe la salvación que ha de manifestarse en los últimos tiempos. Por eso estáis alegres, aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que aunque acrisolado por el fuego se corrompe, aparezca digna de alabanza, de gloria y de honor cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al que amáis y en el que creéis sin haberlo visto, por el que os alegráis con un gozo inenarrable y radiante, seguros de alcanzar la salvación objeto de vuestra fe. En esta salvación centraron sus estudios e investigaciones los profetas que anunciaron la gracia que Dios os tenía destinada. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les dio a conocer de antemano lo que Cristo tenía que sufrir y la gloria que iba a alcanzar. Ellos se esforzaron por investigar cuándo y cómo se iba a realizar eso. Y Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos sino para vosotros. Esto es lo que ahora os anuncian los que predican el Evangelio con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es lo que los mismos ángeles están deseando contemplar. Por eso, estad preparados, vivid sobriamente, y poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os dará el día de la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no viváis conforme a las pasiones que os tenían esclavizados en otro tiempo cuando caminabais en la ignorancia. Antes, al contrario, sed santos en toda vuestra vida como es santo el que os ha llamado, pues así lo dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre al que juzga imparcialmente a cada uno según sus obras, comportaos respetuosamente mientras estáis de paso en este mundo. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida estéril heredada de vuestros mayores, no con bienes perecederos como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo el Cordero, sin tacha ni defecto, predestinado desde toda la eternidad y manifestado en los últimos tiempos por amor hacia vosotros, los que por él creéis en Dios, el cual, habiéndole resucitado de entre los muertos y coronado de gloria, viene a ser por lo mismo el objeto de vuestra fe y de vuestra esperanza. Purificados por la obediencia a la verdad con el fin de llegar a una fraternidad sincera, amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han nacido de nuevo y no de una semilla corruptible sino incorruptible, la palabra viva y eterna de Dios, pues todo mortal es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece por siempre. Esta es la palabra que os ha traído el Evangelio. Primera carta de San Pedro, capítulo 2. Desechad toda maldad, todo engaño y toda clase de hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual no adulterada, para que alimentados con ella crezcáis en orden a la salvación, ya que habéis experimentado que bueno es el Señor. Acercaos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios. Disponeos como piedras vivientes, a ser edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por mediación de Jesucristo, pues dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que crea en ella no será defraudado. Para vosotros, los creyentes, es piedra de gran valor. Para los incrédulos, en cambio, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular, piedra de tropiezo y roca que puede hacer caer. Tropiezan precisamente porque no quieren creer en el Evangelio. A eso es a lo que estaban destinados. Vosotros, por el contrario, sois linaje escogido, sacerdocio real,
nación consagrada, pueblo de su propiedad, para anunciar las grandezas del que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa, los que en un tiempo no erais pueblo de Dios, ahora habéis venido a ser pueblo suyo. Habéis conseguido misericordia a los que en otro tiempo estabais excluidos de ella. Queridos hermanos, como agente de paso en tierra extraña, os exhorto a que os abstengáis de las pasiones carnales que hacen la guerra al espíritu. Comportaos ejemplarmente en medio de los paganos, para que lo mismo que os calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios el día que venga a visitarlos. Sed sumisos a toda autoridad humana por amor al Señor, al emperador como a soberano, a los gobernadores como delegados suyos para castigar a los que obran mal y premiar a los que obran bien. Esta es la voluntad de Dios, que reduzcamos al silencio la ignorancia de los insensatos con nuestra conducta ejemplar. Comportaos como hombres libres, pero sin usar la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino obrando como siervos de Dios. Respetad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, honrad al Rey. Esclavos, someteos con todo respeto a los amos, no solo a los buenos y amables, sino también a los de carácter duro, pues es algo hermoso soportar por amor a Dios las vejaciones injustas. ¿Qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras culpas? Pero soportar pacientemente los sufrimientos habiendo obrado bien, eso agrada a Dios. Más aún, esta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, Él, que, siendo ultrajado, no respondía con ultrajes, siendo maltratado no amenazaba, sino que se ponía en manos del que juzga con justicia, el que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz para que, muertos para el pecado, vivamos para la justicia, por sus heridas hemos sido curados. Pues erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Primera carta de San Pedro, capítulo 3. Vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si alguno de ellos se muestra reacio a la palabra, pueda ser ganado sin necesidad de palabras por vuestra conducta al ver vuestro comportamiento respetuoso y honesto. Lo importante no es el adorno exterior, compuesto de peinados, joyas y vestidos, sino el interior que radica en la integridad de un alma dulce y apacible. Eso es lo que tiene valor ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y obedecían a sus maridos. Ejemplo es Sara, que obedeció a Abraham, llamándole Señor. Vosotras podéis ostentar el título de hijas suyas si hacéis el bien sin dejaros atemorizar por nada. Igualmente, vosotros, maridos, comportaos sabiamente con vuestras esposas, como con un sexo más débil. Puesto que son herederas, con el mismo título que vosotros, del don de la vida, sed respetuosos con ellas para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Finalmente, vivid todos unidos en armonía. Sed compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolváis mal por mal ni injuria, por injuria, sino todo lo contrario, bendecid siempre, pues para esto habéis sido llamados, para ser herederos de la bendición. ¿Quién es el que ama la vida y quiere vivir años felices? Guarde del mal su lengua y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra en pos de ella. Pues el Señor mira por los que practican la justicia y tiene los oídos atentos a sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los criminales. ¿Quién podría haceros daño si os empeñaseis en hacer el bien? Si, a pesar de todo, os veis obligados a padecer por la justicia, dichosos vosotros. No temáis sus amenazas, ni os turbéis. Glorificad en vuestros corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y con respeto, con la conciencia tranquila,
para que los que interpretan mal vuestra vida cristiana queden avergonzados de sus mismas palabras. Mejor es sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, si Dios así lo dispone. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, con el fin de llevarnos a Dios. Sufrió la muerte corporal, pero fue devuelto a la vida espiritual, fue a anunciar la salvación incluso a los espíritus que estaban en prisión, los cuales se habían mostrado reacios a la fe en otro tiempo, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la cual unos pocos 8 personas se salvaron del agua. Agua que presagiaba el bautismo, que ahora os salva a vosotros, no mediante la purificación de la inmundicia corporal, sino mediante la súplica hecha a Dios por una conciencia buena, la cual recibe su eficacia de la resurrección de Jesucristo, el cual, una vez sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 4. Por eso, si Cristo sufrió en su carne mortal, haceos la cuenta de que también vosotros tenéis que sufrir. El que está dispuesto a sufrir en su carne ha roto con el pecado. Los días restantes de su vida mortal estarán al servicio no de las pasiones humanas, sino de la voluntad de Dios. Ya es suficiente que hayáis empleado el tiempo pasado en vivir a lo pagano, en groserías, liviandades, desenfrenos, orgías, borracheras y nefandas idolatrías. Extrañados ahora de que ya no os mezcláis con ellos en ese desbordamiento de inmoralidad, os insultan. De todo darán cuenta al que está pronto para el juicio de vivos y muertos. Para esto se anunció el Evangelio a los muertos, para que los encadenados en la carne por los hombres vivan según Dios en el Espíritu. Se acerca el fin de todas las cosas. Sed sobrios y dedicaos a la oración. Ante todo, amaos ardientemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de todos los pecados. Practicad de todo corazón la hospitalidad unos con otros. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. El que tenga el don de la palabra, que use de él como el que comunica palabras de Dios. El que presta un servicio, que lo haga como mandatario de Dios, de manera que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no os extrañéis, como si fuera algo raro, de veros sometidos al fuego de la prueba. Al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que, asimismo, os podáis alegrar gozosos el día en que se manifieste su gloria. Dichosos vosotros, si sois ultrajados en nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, alienta en vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o por mezclarse en asuntos ajenos, pero si padece por ser cristiano, no se avergüence, antes al contrario, de gracias a Dios porque lleva este nombre. Pues ha llegado el tiempo de comenzar el juicio de Dios por el pueblo de Dios. Y si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el fin que aguarda a los que se han mostrado rebeldes al Evangelio de Dios? Pues si el justo se salva a duras penas, ¿a dónde irán a parar el injusto y el pecador? Así pues, incluso los que sufren en conformidad con la voluntad de Dios, que continúen haciendo el bien y que se pongan en manos del Creador, que es fiel. Primera carta de San Pedro, capítulo 5. A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, presbítero también, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que habrá de manifestarse en el futuro. Apacentad el rebaño que Dios os ha confiado y cuidad de él no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por una vil ganancia, sino con generosidad, no como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona imperecedera de la gloria.
De igual manera vosotros, jóvenes, vivid sumisos a los ancianos. Revestíos todos mutuamente de humildad, como servidores unos de los otros, porque Dios se enfrenta a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os ensalce a su debido tiempo. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros. Sed sobrios y estad en guardia. Vuestro enemigo el diablo como león rugiente da vueltas y busca a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos, esparcidos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia que os llamó en Cristo a su eterna gloria, Él mismo os perfeccionará después de un breve padecer, os confirmará, os fortalecerá y os consolidará. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Silvano, a quien tengo por un fiel hermano vuestro, os he escrito estas pocas palabras para exhortaros y aseguraros que la gracia de Dios, en la cual vosotros os mantenéis firmes, es la verdadera. Os saluda la Iglesia de Babilonia, elegida por Dios lo mismo que vosotros y Marcos, mi hijo. Saludaos mutuamente con el abrazo del amor fraternal. Que la paz esté con todos los que sois de Cristo.